Bien, vamos a cambiar radicalmente de tema porque una serie de iniciativas impulsará el gobierno para apoyar al rubro de la construcción y también a personas que buscan una nueva vivienda. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido a CNN Chile. ¿Cómo está usted? Aquí estamos. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias a usted por su tiempo. Ministro, durante esta jornada el gobierno dio detalles, lo decíamos en la presentación, con un plan para apoyar al sector de la construcción, también fomentar la compra de viviendas, y quiero que vayamos desmenuzando para explicar cada una de estas medidas. Por una parte, garantía estatal del 10% del valor del inmueble para viviendas de precios entre 2.600 y 4.500 UF, ahí con un foco también pensando en la clase media. ¿Esto es para toda persona? ¿En qué consiste esta medida? ¿Es para toda persona? Y por otro lado, solamente, por ejemplo, para una primera vivienda. A ver si nos puede entregar más detalles. Mire, nosotros partimos del hecho de que estaba viviendo una crisis la industria de la construcción y que muchas familias necesitan vivienda, o sea que hay un déficit fuerte. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar medidas para que las empresas sigan desenvolviéndose, trabajando, produciendo vivienda y respondiendo a las necesidades de la familia. Para eso se han tomado medidas anteriormente que tienen que ver con analizar el aumento del costo de sus insumos. Y han habido ciertos apoyos, el año pasado algo y otro tanto ahora, y que han permitido cubrir realmente el incremento fundamental de los costos. Claro. Pero quedan temas pendientes. El primer tema pendiente es que si bien la empresa logra producir, tiene que vender. Y para venderlo tiene que tener clientes que puedan comprar. Entonces, y las familias piden un crédito al banco. Y el banco dice, a mí me obligan a aumentar mis provisiones, la plata que deben dejar en reserva para efectos de prestarle a más familias y prestarle más plata a la familia. Lo que hace esto es poner una garantía estatal, con lo cual el banco no tiene que recargar el costo del crédito de la misma manera ante el hecho de que haya una garantía tanto para el 10% como para la eventualidad de un remate. Entonces, para no complicar esto permite a las personas que compran hasta 10.500 tener una oferta de créditos mayor a condiciones mejores que las que estaban antes, y eso esperamos que los bancos respondan como deben responder. Queremos estimular la producción de vivienda, la generación de empleo, que se mueva la industria, y eso es parte de los objetivos de esta línea. Eso es la primera línea. La segunda línea tiene que ver con las empresas también, ya en su propia dinámica. Lo que pasa es que durante muchos años, casi 30 años, más de 30 años, había un subsidio del Estado a las empresas que se llamaba un descuento al IVA. Y después de muchas discusiones, de muchos años, finalmente en el gobierno anterior, producto de un debate de informe internacional y todo, se dice que es absurdo la manera en que esto está organizado y se acuerda en una ley terminarlo, este subsidio. Sí. Pero se termina y a partir del año 23 y 24 baja a la mitad el subsidio. Y esto le generaba dificultades a las empresas. Entonces lo que hacemos es que el año 25 y 26 baja a un cuarto, o sea que gradualmente se va terminando y no se termina de golpe, de tal manera que las empresas en su forma de funcionar y en el valor de la vivienda se considera esa situación. Esa es una segunda medida que lo que apunta es amortiguar el efecto de esta medida en el tiempo. Nos han planteado algunas empresas que para acogerse ahora, a fines de este año, necesitan a lo mejor un poco más de tiempo para efecto de poder terminar los proyectos que no los tienen terminados. Estamos estudiando algo adicional a lo que hemos conversado. Segunda medida. La tercera medida es que hay un programa de viviendas para trabajadores que está abierto, para trabajadores del sector público y sector privado. La empresa pone el terreno, el trabajador pone su ahorro, el Estado pone el financiamiento complementario para la construcción de la vivienda. Ministro, ¿pero hay empresas de algún rubro en particular, por ejemplo? Mire, en cualquier empresa, incluso en su canal en el que estamos podría hacerlo, cualquier empresa. ¿Ya han conversado con alguna empresa que estaría dispuesta a llevar adelante una política como esa? Muchas empresas. Esto existió en Chile antes, primero hace hartos años, décadas para atrás, estaba ligado al tema previsional, después al tema tributario, después al subsidio, se paró y ahora estamos reactivando esto para que los trabajadores puedan tener acceso a la vivienda. Usted comprenderá que muchos trabajadores son de aquellos que no están dentro del 40% más pobres, de menores ingresos, y tampoco reciben crédito bancario, entonces es un programa orientado a este sector medio de un ingreso más bien bajo. Un sector en medio de ingresos más bien bajo. Entonces, nosotros cuando la empresa aporta el suelo,
¿Ya? encontramos un defecto, que si la empresa no aporta, la ley le obliga a pagar un impuesto a la Claro. donación. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es legislar para que no tenga que pagar ese impuesto y pueda estar en mejor disposición a entregarlo. Y lo otro es que las empresas cuando producen tienen gastos que están en la base tributaria de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿el valor de este terreno es parte es un ingreso, un gasto para producir la renta de la empresa? Nosotros decimos que sí, es equivalente a un bono a sus trabajadores, en fin, y eso, por lo tanto, ambas cosas se van en una ley que le permite, en una interpretación administrativa probablemente, que le permite a la empresa, por lo tanto, a donar y no tener todo el costo que tendría en caso de que se tomara esta medida. Esas son las tres medidas que hoy día hemos anunciado. La primera se puede dividir en dos y eso permite facilitar, ayudar a activar, a mover el sector de la construcción. Sí, Estamos ministro, muy contentos de haber llegado a este acuerdo con el Ministerio de Hacienda después de un arduo trabajo. sí, pero para que quede claro y poder también servir de orientación a la audiencia que nos está viendo a esta hora de la tarde. Cuando hablamos de esta garantía estatal del 10%, que en el fondo reduciría el valor del crédito hipotecario y todo lo que usted nos explicaba recién, ¿eso está dirigido para todo tipo de personas? ¿Se piensa, por ejemplo, en una primera vivienda? Si nos pudiese clarificar aquello. Mire, esto está orientado a todas las viviendas que se compran hasta 4.500. Y por ejemplo, si una persona tiene 2 departamentos y quiere un tercero, ¿podría tal vez también utilizar este beneficio? Es una precisión que va a haber que hacer en el proyecto, pero la idea probablemente depende mucho de las condiciones, pero no es para que compre 10 departamentos nadie, ni para que compre 5 ni 4. Es que se lo pregunto porque alguien que se dedica a esto podría utilizar la garantía. Efectivamente, y esto no es para que haya especulación con propiedad, sino que esto es para responder a la necesidad de vivienda de familia y a su vez a que se generen más puestos de trabajo. Ya, perfecto. Y el tema del seguro de remate, ministro, también ese es un punto interesante que forma parte de la propuesta y quisiera preguntarle si en definitiva pasar del 40 al 100% podría terminar significando un gasto considerable para el Estado. Mire, remate no deben haber mucho, porque cuando hay un remate pierde la persona que estuvo comprando, gastando, sí, y se remata porque no puede pagarlo todo, pierde. Pierde también el banco, normalmente no recupera todo. Pierde y se confunde todas las familias que salen afectadas. Entonces, respecto a esto, el fin de esto no es porque van a haber más remates, nosotros esperamos que no haya más remates, pero los bancos, por la lógica y la ley bancaria, tienen la obligación de tener ciertas provisiones para eventualidades. Entonces, y por eso que ven todos estos costos posibles y suben el costo del crédito. Entonces, lo que estamos buscando es que el costo del crédito, ya sea a través de la garantía del 10%, ya sea a través de la obligación, el compromiso de hacerse cargo un porcentaje mayor ante una eventualidad de remate, el crédito es más barato. Ese es el sentido de esto. Nosotros no creemos que van a haber más remates, al contrario, pero los bancos tienen la obligación de hacer este cálculo para efecto de determinar el costo de los créditos. ¿Y tiene, ministro, más o menos una proyección de cuánto costaría al Estado implementar estas iniciativas? Mire, tenemos una proyección que está afinándose, depende cuál de todas. Hay la tercera medida, que es la que se refiere al IVA de la construcción. El costo está preciso, ahí son alrededor de 116.000 millones de pesos por año a partir del 2005 y el 2006. Respecto al no quedar exento de impuestos, la donación, sí, la verdad es que eso no es un costo adicional. No es un costo adicional porque eso es de hecho una donación que se hace para enfrentar una necesidad como es la necesidad habitacional. En relación al tema del 10%, eso está en proceso de estudio porque inicialmente este 10% se iba a aplicar principalmente a vivienda de 2.800 UF hacia abajo. Claro. A partir del análisis que hicimos de la situación se subió hasta 4.500. Entonces está en proceso de análisis, pero hay un rango que no lo voy a mencionar. Ministro, bueno, sabido es el escenario complejo que enfrenta el sector de la construcción. Hemos sabido lo que sucedió con la constructora Claro, Vicuña y Valenzuela. Una vez que estas empresas cierran, quiebran, ¿cuál es el rol del ministerio ahí? ¿Asume los proyectos, por ejemplo, que quedaron pendientes? El ministerio, ambos ministerios, porque esto es tan válido para obras públicas, a pesar de que las normas son distintas, como para vivienda.
Nosotros en este momento estamos fuertemente dedicados a ver qué hacemos en cada una de las obras, preparar porque tienen que haber mitigación. En un caso, hay una villa en San Bernardo que ya tiene el 95% ejecutado. La empresa, claro, estuvo dispuesta a dar un mandato para que otra empresa la tomara y la terminara antes de que se consolide la quiebra. Ese es un caso y ese creemos que lo vamos a lograr y estamos en pleno proceso de conversaciones. Por otro lado, tenemos situaciones como la de Curanilahue, donde hay un puente que estaba construyendo esta empresa que lo deja paralizado, y para la ciudad de Curanilahue el tema no tener avance en este puente de un efecto sobre toda la ciudad muy grande. Hemos estado conversando con la alcaldesa, con el equipo del ministerio allá, y esperamos que diseñen y propongan mitigaciones y algún tipo de solución. En Angol tenemos otra situación muy compleja con una calle que afecta a toda la circulación central, que también estamos viendo lo mismo. O sea, en cada obra estamos viendo cómo mitigar. La quiebra, al final, la quiebra queda todo, la flexibilidad para avanzar va a depender mucho del liquidador, no depende solo de nosotros, pero el Ministerio se preocupa de que esto avance. Ministro, para ir avanzando, quisiera preguntarle por el tema de los campamentos. El día de ayer conocimos la cifra que da cuenta del aumento de la presencia de campamentos, particularmente en la región de Valparaíso, también la metropolitana y la región del Biobío. ¿Cómo reciben esas cifras? Me imagino que se las esperaban porque ya habíamos conversado anteriormente y se indicaba que era muy probable que la cifra de campamentos subiera en nuestro país a raíz también de lo que ha pasado el último tiempo. Entonces, por una parte, ¿cómo reciben esas cifras? Y lo otro que quisiera preguntarle es si está en proyecto transformar algunos de estos campamentos en barrios de la ciudad. Miren, tenemos una gran preocupación por el crecimiento de los campamentos. Aquí el crecimiento no es solo de cantidad de campamentos, sino que el tamaño de los nuevos campamentos que van aumentando la cantidad de familias. Esto es preocupante, es producto del déficit habitacional, porque hay familias que pueden mantenerse allegadas viviendo con otros familiares o en otros lados, o incluso pagando circunstancialmente algo, y en otros casos no. Y esto va dando origen a los campamentos. El año, para tener claro, el año 2017 había un poco más de 400.000 viviendas, un poco más de 400, perdón. No, estoy hablando ahí del déficit total. Del déficit, pero ha ido aumentando. Sí, ha ido aumentando la cantidad y el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio en este momento? Tenemos dos programas. Un programa que tiene que ver con los campamentos más antiguos, que están en condiciones ya más consolidadas, que tenemos claro el terreno, en algunos casos ya el Estado ha comprado el terreno, en otros casos los terrenos son del Estado, y nuestra política ahí es transformar esos campamentos en barrios de las comunas correspondientes, y esto trabajarlo con las comunas y con los servicios públicos correspondientes. ¿Cuántas son estos? Son 369 hoy día, porque pueden ir variando, 369 campamentos los que están dentro de este programa, que es de distintas partes, especialmente en Valparaíso, Viña, pero en otras partes del país. En la región metropolitana también son una cantidad importante. Ministro. El otro programa, perdóneme, el otro programa no es que sean barrios de la ciudad, sino para que vivan en condiciones de habitabilidad básica, en condiciones básicas sin mayor riesgo, y tener un programa de apoyo para mejorar las condiciones de habitabilidad dentro de los campamentos. Son los dos programas que hay. Ministro, ¿existe el análisis si en este aumento de los campamentos hay una incidencia directa del flujo migratorio? O sea, sin lugar a dudas han ido aumentando los migrantes que hay en campamentos. Y el porcentaje en general del total de las familias que están en campamento, ahí se habla de distintas cifras, pero bien alto, y depende mucho de las ciudades. En el caso del norte es mucho más grande que acá, es mucho mayor que acá en la región metropolitana o que en Valparaíso. Entonces tenemos efectivamente aumentado. En general el déficit habitacional se explica por lo que no habíamos resuelto hasta el año 2017, y también después por la pandemia, y también por la migración. Ministro Carlos Montes, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Ahí pudimos hacer un barrido relativamente rápido de lo que ha sido esta iniciativa presentada por el gobierno el día de hoy, también sobre las alarmantes cifras sobre campamentos en nuestro país. Que tenga una muy buena tarde. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, y digo solamente que este es un tema que es un desafío de todo el país, no de un ministerio, no de un gobierno. Se requiere que un aporte de todo, y esperamos que los medios de comunicación también ayuden a comunicar los avances y también las críticas que hay que hacer. Claro, es un tema país sin lugar a dudas, y así como este gobierno se ha propuesto 260.000 viviendas de aquí al fin del mandato, es también para dar la posta al gobierno que venga después. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias. Chao.